Entonces, a ver, déjenme cerrar aquí algunas cosas. Esto lo voy a cerrar. Estábamos aquí, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver ahora este tema que son las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales tienen mucha aplicación en ingeniería. De hecho, ustedes aquí llevamos una materia que se llama ecuaciones diferenciales, pero hay que decir lo siguiente: es una materia muy básica, y no digo básica no porque no cumpla los requisitos, sino que se ven ecuaciones diferenciales de una variable generalmente. Entonces, pues eso no, ¿sí? Eso no pasa. Vamos, si yo analizo una ecuación diferencial con una variable, estoy limitando mucho las cosas, ¿no? Es como si, por ejemplo, hubiera muchísimas variables y me estoy concentrando nada más en una, tal vez la más importante, pero el fenómeno es influido por muchas otras y yo me quedaría muy corto al no conocer cuál es el efecto de todas ellas. Sin embargo, sí me sirve para entender mucha de la teoría de las ecuaciones diferenciales, técnicas para resolverlas, y obviamente no puedo entender las que siguen si no las domino. Entonces, pues en realidad las ecuaciones diferenciales que se ven en ingeniería y en la ciencia son con derivadas parciales. ¿Por qué? Porque hay muchas variables involucradas. Y una de las más famosas es esta, la ecuación de Laplace. Si se fijan, es una ecuación diferencial de segundo orden, donde hay una función, una variable dependiente que es u, y por lo menos dos independientes, ¿sí? O sea, esa ecuación de Laplace sería para funciones sí, porque de menos en la otra sí se puede hasta morder, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo vas a morder o no? ¿Ya? Va a ser travieso. ¿Sí o no? Sí puedes sacar, sí, dar el cartón. En cambio acá les decís, ¿Sí o no está más canijo el asunto? Al otro te puedes poner ahí su manita de gato, ¿no? Entonces se supone que aquí U es función de X y de Y, pero puede ser de tres variables. Entonces, en esas circunstancias, si fuera de tres variables, la ecuación de Laplace sería así. Si se fijan, sigue manteniendo la misma estructura, nada más involucramos una variable más. ¿Sí? Obviamente puede haber 4, 5, muchas más. Ahora, la ecuación de Laplace, esta es en forma escalar, pero el cálculo vectorial se puede también poner en forma de vectorial, y en forma vectorial hay que utilizar un operador diferencial vectorial que se llama nabla. Nabla es este operador en R3 es un operador diferencial vectorial, pero con este operador podemos definir operaciones diferenciales vectoriales como la divergencia, como el gradiente, como el rotacional
y como el laplaciano. El laplaciano viene siendo nabla cuadrada, pero nabla cuadrada es nabla punto nabla, y al hacer nabla punto nabla y aplicar el producto punto me queda así. Por eso es que esto está en forma escalar, pero en forma vectorial sería así, ¿verdad? Esto es lo mismo. Sí, nada más que no lo vamos a hacer en forma vectorial. No creo que nos dé tiempo suficiente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la ecuación de Laplace? Porque cualquier función escalar que satisfaga la ecuación de Laplace se dice que es una función armónica. Y eso de función armónica tiene, pues incluso hasta un contexto como de tipo de onda, de música, ¿sí o no? No voy a ahorita profundizar mucho en eso, mejor compartimos material. Yo espero que lo vean, o sea que ya de veras ya se dejen de pues ¿a qué lo veo? Yo mejor voy a ver a BTS, ¿verdad? Para empezar a ver mejor a que esté allá, ¿sí? Entonces esperemos que compartamos eso. Entonces es la ecuación de Laplace. Otra, la ecuación de onda. Si se fijan, la ecuación de onda también es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Esta es unidimensional. Si fuera en dos dimensiones, se sumaría más b cuadrada por la segunda derivada de con respecto de x. Y las ondas mecánicas, como el sonido, como la onda que yo obtengo al pulsar una cuerda de guitarra, de violín, de piano, ¿sí? Porque esos instrumentos musicales, no sé si sepan, producen sonido por pulsación, ¿sí? Entonces ese cuerpo que es la cuerda, al aplicarle fuerza empieza a vibrar y esa vibración produce el sonido, ¿sí? Entonces, ondas mecánicas como el sonido, como las de, por ejemplo, las ondas de agua, al caer una piedra en un lago, en el mar, o las olas, siguen este comportamiento. De hecho, si ustedes se fijan un poco, esta ecuación se parece mucho a la de Schrödinger. ¿Sí o no? La ecuación de Schrödinger. Recuerden que esa ecuación de Schrödinger fue la que estableció este gran físico para explicar la mecánica. Bueno, se unió la mecánica cuántica y la mecánica ondulatoria para describir la ecuación de Schrödinger. Y se empezó a hablar ahí, por ejemplo, de orbital, que tenía que cumplir las características ondulatorias, etc. ¿Sí o no? Entonces ahí está eso. Ahora, aquí hay otro modelo, otra aplicación. Curiosamente, este es de ingeniería pues económica, ingeniería en gestión, logística, industrial, que es la función de producción de Cobb-Douglas. ¿Sí? Y dice, describimos el trabajo de Cobb y Douglas en el modelo de la producción total de un sistema económico como función del tamaño de la fuerza laboral y el capital invertido. Aquí nosotros usamos derivadas para mostrar cómo la forma particular de su modelo sigue ciertas consideraciones en relación a la economía. ¿Sí? Y de hecho aquí dice que gracias a este trabajo estos economistas estos matemáticos se ganaron el premio Nobel de Economía. Obviamente estamos incluyendo ¿qué cosa? La producción en función de la fuerza laboral y el capital invertido.
¿sí? Que serían las dos variables más importantes, pero puede haber muchas otras. Por ejemplo, la competencia internacional. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo los conflictos que hay. ¿Sí están de acuerdo? Vamos, en algunos países bananeros y muy jodidos, ¿verdad? No como este, pues la inseguridad, ¿verdad? Pues están yendo los capitales, están cerrando empresas, están cerrando fábricas. ¿Por qué? Pues porque les piden luchar. Pero esos países son así como que muy lejanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros estamos en la gloria, aquí eso no pasa. Aquí sí podemos pensar que nada más sería la fuerza laboral del capital invertido, ¿no? Aquí no hay corrupción, no les piden luchar a los politiquetes, no les piden luchar a los criminales. Entonces pudieran ser otras variables, pero esas aquí no se cuecen. ¿Están de acuerdo, no? ¿O no? Bueno, nomás para que te vayas a completo y ya, te dejes de carreras, ¿no? Bien, vamos a continuar. Aquí ya vamos a empezar con los problemas, con los ejercicios. Vean, tenemos unos ejercicios donde tenemos tablas, es decir, vamos a resolverlos de forma numérica. Podemos hacer el 3 o 4, sobre todo para no estar moviendo. Miren, si quieren vamos a hacer el 4, ¿ok? Para no estarle moviendo, porque entonces hay que estar ahí moviendo a cada rato. ¿No oigo? Sí. Perfecto. Déjenme acercar un poquito más la cámara. Vuelvo a poner esto. Y nos dice: la altura de las olas H en mar abierto depende de la velocidad del viento y la longitud que el tiempo ha estado soplando a dicha velocidad. ¿Sí? Los valores de la función H, fíjense, aquí nos está diciendo H. ¿Quién es H? La altura de las olas. Es función de la velocidad del viento y el tiempo que éste dura soplando. ¿Sí? Podemos pensar que son las variables principales, ¿verdad? Aunque hay otras. Por ejemplo, la época del año. Por ejemplo, ahorita hay muchas tormentas, ¿no? Bueno, hay épocas donde hay muchas tormentas, ¿verdad? El clima, la época del año, el mes, la altitud, la presión, etc. Presión atmosférica, etc. Pero aquí principalmente consideramos la velocidad y el tiempo. Esto es muy importante en cómo las está definiendo, cómo las está colocando el problema. Porque si bien sabemos que son la velocidad y el tiempo, tengo que ver cómo lo está definiendo el libro. Primero es V y luego T. Porque si yo lo pongo al revés, ya puedo ver ahí confusión. ¿Queda claro? Aunque están de acuerdo que da lo mismo si primero va V y T, pero tengo que respetar cómo lo está definiendo el libro. Bien, luego dice: ¿cuál es el significado de las derivadas parciales? H con respecto a V y H con respecto a T es la primera pregunta. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la interpretación o el significado de estas derivadas parciales? A ver, ¿quién quisiera empezar? ¿Sale? A ver, ingeniero, se ve que tú quieres, échale. Pues, el primero podría ser la derivada. Sí, ¿qué significa la derivada parcial de H con respecto de la velocidad del viento?
¿Qué significa eso? Que si se mantiene constante la altura, varía la velocidad. A ver, más fuerte, ingeniero, porque no se escuchó. Y si se mantiene constante la altura, varía la velocidad. Que si se varía la que Se mantiene constante la altura. se mantiene constante la altura, no, pues ¿cómo? Pues si ya estás variando la altura con respecto a la velocidad y la altura con respecto del tiempo, ¿cómo la vas a mantener constante? De hecho, en esta tabla, estos son los valores de la altura, ¿sí están de acuerdo? Son constantes. Perdón, son variables. No, a ver, ¿qué significa, ingeniero? Échale. Pues que esa variación de, bueno, por ejemplo, de la derivada parcial de h respecto de un p, es la variación de la altura respecto de la velocidad del viento. ¿Qué más? O sea, recuerden que nuestras definiciones tienen que ser bien puntuales, no pueden ser a medias. A ver, Es lo que dijo, pero manteniendo el tiempo constante, ¿no? pero manteniendo el tiempo constante, eso es importante, ¿no? O sea, es la variación de la altura solamente con respecto a la velocidad. El tiempo, ese permanece fijo, ¿sí? ¿Cuál sería el de la otra? A ver, sale, a ver, usted. Ingeniera. ¿Es respecto al tiempo? A ver, pero díganos la respuesta bien clara, o sea, bien conciso. A ver, ayúdale por favor, ingeniero. Es la tasa de cambio de la altura con respecto al tiempo mientras se deja constante a la velocidad del viento. ¿Sí? Es eso, muy bien. Luego dice, estima los valores de R subíndice V en 40,15 y F subíndice T también en 40,15. A ver, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo? ¿Qué viene siendo eso? ¿Qué viene siendo? ¿Función? Es la variación de la altura Es la derivada de la función con respecto a la velocidad en 40-15. O sea, chavos, por favor. O sea, hay que... Bien, eso ya lo estuvimos comentando. Y aparte echen la imaginación también. Esto lo puedo representar también así. La variación de la altura con respecto a la velocidad en 40-15, ¿sí o no? ¿Sí? O incluso puede ser así. Es otra forma. ¿Sale? Pónganse pilas, chavos, por favor. Ya comentamos. O sea, en serio. A ver. Entonces, ¿dónde es 40-15? Recuerden que este dato es que y tiempo. Entonces, velocidad 40, tiempo 15. Sí, aguas. Aguas. ¿Por qué? Porque, así como me lo definió el libro, es ¿sí o no? Si yo no tomo en cuenta cómo lo define el libro, entonces diría,
O entonces es este. Pues 40-15. No, pero espérate. El primer dato, ¿quién es? Velocidad. ¿Sí se entiende qué fue lo que les dije hace rato? ¿Sí? O sea, primero. ¿Sí o no? Pues tengo que sacar la derivada aquí. ¿La derivada con respecto de quién? Con respecto de la velocidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer de forma numérica? ¿Cómo? Hay que hacer, ¿qué cosa? Hay que hacer la derivada por la derecha y por la izquierda. No oigo. ¿Quién es por la derecha? Bueno, como estoy derivando con V, significa que el tiempo permanece constante y entonces voy a jugar así. No oigo. Entonces por la derecha sería, fíjate, no me debe de dar luego nada, fíjate cómo lo estoy haciendo yo para que así lo hagas en el examen, porque si no luego ¿qué va a pensar uno? Se lo pasaron y el dio, no tiene idea de lo que copió y lo pone ahí a fregadas. ¿Sí o no? O sea, yo no te ando explicando a medias ni a como ustedes quieran pensar, se les explica todo. ¿Sí? No me debe de dar luego nada, va a ser F, ¿en dónde? 50-15, ¿sí están de acuerdo? Mira, es más, hasta ponlo así. Mira, lo puedes incluso hasta poner así, porque a fin de cuentas la altura es la función, no hay voz. Y entonces es H de quién? De 50-15, no hay voz. Menos H de quién? De 40-15, no hay voz. Sobre, ¿cuánto dijo? 10. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale H en 50-15? 36. Menos, ¿cuánto? 25 sobre 10. ¿Cuánto me da eso? 1.1. ¿Sí? ¿No oigo? Ahora, esto es así, no me debe de dar luego nada. ¿Va a ser quién? H de 30-15, no oigo. ¿Cuánto vale ahí H? El brinquito, menos 10. ¿Sí o no? No oigo. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 16 menos. ¿Cuánto es eso? Rápido. 1.1 también. 1.1 también. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¿A 0.9? Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada en 40,15 pues es el promedio. Fíjate cómo lo pongo. No me debe de dar. Oigo. ¿Verdad? Y entonces va a ser ¿cuánto? 1. ¿Sí, no? Oigo. Oigo. A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, ¿dónde está? ¿Qué número era? Número 4. ¿De qué capítulo? ¿Se fijan? Yo hablo el 14.4 porque dijeron, claro, hablen claro y digan las cosas completas. ¿Qué capítulo es?
12.3. Ahí está. ¿Qué nos dice? ¿Es el inciso qué? B, ¿verdad? A ver. ¿Dónde está? Aproximadamente 1. ¿Sí? El promedio. ¿No oigo? Bueno. Ustedes resuelven con respecto de T. Sin embargo, aquí el inciso C nos está pidiendo que estimemos este límite. ¿Sí? Nos dice, estima este límite cuando t tiende a infinito de la derivada de h con respecto de t. ¿Cómo podríamos traducir esa expresión? A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Sale? ¿Sale, ingenieros? Rápido. El límite de la función, la derivada de la función con respecto del tiempo, cuando el tiempo es... Aplíquenme un poquito más en el sentido, ingenieros. Miren. La variación de la altura con respecto del tiempo después de que ha soplado mucho. ¿Sí? Muchas horas, después de muchas horas, por ejemplo. Sí, porque aquí son horas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O al final del día. ¿Por qué al final del día? Pues porque se supone que mi horizonte es un día nada más. ¿Sí? Eso es, supuestamente nada más en un día. Bien. ¿Cómo le haríamos para estimar este límite? Bueno, pues tendríamos que averiguar las derivadas de la altura con respecto del tiempo, pero ya casi al final. Entonces tendría que cosa, pues tendría que ser, por ejemplo, a ver, primero que nada, como es con respecto de t, voy a cambiar vertical o horizontal. ¿Cómo? ¿Cómo? Horizontal. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar horizontalmente, los datos que me servirían para estimar eso sería este y este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, sería este y podría ser este y tal vez este. ¿Por qué? Porque si se fijan, ya no puedo calcular la derivada. Como voy a jugar horizontalmente, solamente puedo hacerlo así. No oigo. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que no puedo sacar la derivada para este valor ni para los extremos, pues de la última columna no se puede. ¿Por qué? Porque no va a haber valor para hacerlo por la derecha de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Solamente podría hacerlo tomando con estos cuates. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Y si se fijan, con ello sacaría la variación de la altura ya después de muchas horas de que estuvo soplando el viento. ¿Sí o no? Que de hecho no es un día, porque ahí nos dice, yo les había dicho que era un día al final del día, pero no, ahí nos está hablando de 50 horas. Sí, pues obviamente ya, ¿cuántos días van ahí acumulados? 2 y medio, casi, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero bueno, es con lo de la tabla. Ahora, ¿por qué lo hago con estos tres? Porque estamos de acuerdo que con esta columna calculo la variación después, es el último dato, los últimos datos que me permitirían determinar cómo es la variación después de mucho tiempo. ¿Sí?
pero también yo necesito saber cómo varía esa derivada para diferentes valores de la velocidad del viento. Si yo lo hago nada más con este, no me dice gran cosa. De hecho, si yo lo hago aquí, ¿están de acuerdo que me da 0? ¿Sí o no? Me va a dar 0, ¿están de acuerdo? Porque sería este menos este 0. Entre 10, pues me da 0. Este menos este. ¿Sí están de acuerdo que aquí me daría 0? No me dice gran cosa. Pero aquí ya hay algo. Y aquí también. ¿Sí se entiende? Ya con eso, ya voy a saber cómo varía la altura para el tiempo, haciéndolo con diferentes valores constantes de la velocidad. ¿Sí? Ahora, no es necesario que yo haga estos cálculos. A simple vista puedo más o menos dar una razón o un análisis. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que aquí, qué pasa? Que pues prácticamente no hay variación, ¿verdad? Aquí no está soplando la velocidad del viento. Entonces, para esos valores, la variación es de 0, ¿verdad? La variación de la altura con respecto del tiempo es 0. ¿Sí están de acuerdo? Aquí es 0. O sea, la parcial de h con respecto de t para estos cuates, que sería ¿qué? Sería ¿qué? v, 10, no, perdón, 10, t, ¿verdad? No, no oigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Da 0. ¿Sí o no? No oigo. Ahora, vamos a ver aquí qué pasa. Fíjense. Esta variación me da 0 por la derecha, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que me da 0 por la derecha? Y me da un décimo por la izquierda. Entonces el promedio es 0.5. ¿Sí están de acuerdo? Punto 5. ¿Sale? Bien. Ahora, aquí, ¿cuánto me da? Me da 2. Por la derecha es 2 décimos, 1/5 por la derecha. Y por la izquierda es 1/2. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Sí, porque sería 62 menos 67 sobre 10. Es 1/2, ¿no? Sobre menos 10. Entonces, ¿cuánto es el promedio de 1/5 y 1/2? ¿Cuánto nos da más o menos? 1/5 más 1/2 entre 2. 0.35. Sí. Entonces este debe de estar mal, porque aquí es ¿qué dijimos? 1/10. Aquí es 0.1, no 0.5. ¿Sí están de acuerdo? Porque es 0 por la derecha y por la izquierda es 1/10. ¿No oigo? ¿No oigo? Entonces el promedio, ¿cuánto es? No es 0.1, el promedio es 0.2. 0.2, ¿no? 0 más 1/10 entre 2, ingeniero. ¿Cuánto me da? 0.05. ¿Perdón? 0.05. 0.05. Sí, eso ya tiene lógica. ¿Qué podemos concluir? Que obviamente, conforme va aumentando la velocidad del viento, la altura de las olas va aumentando. ¿Sí están de acuerdo, no? La variación de altura va aumentando. Pero fíjense bien, aquí dice para valores constantes de la velocidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este que es donde los valores son más grandes? ¿Sí se fijan que aquí son más grandes, no? Ya saqué esta derivada, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí?
Por ejemplo, en este valor, vamos a hacerlo así de rápido. Por la derecha sería 5 décimos, o sea, un medio, por la derecha, ¿no oigo? Y por la izquierda sería 8 décimos. ¿Sí se entiende o no? 8 décimos, que es 4 quintos. ¿No oigo? Entonces, ¿cuánto es el promedio de 1 décimo y 4 quintos? Perdón, 1 medio y 4 quintos, disculpe. 1 medio más 4 quintos entre 2. 0.65. ¿Cuánto? 0.65. No. ¿Sí? 0.65. Ok. 0.65 para este 4. Para este me dio 0.35. ¿Sí o no? Entonces, lo que estoy averiguando es lo siguiente: de que la altura de las olas dependen de la velocidad, porque aquí es más alta, ¿sí o no? Pero a mí me está preguntando qué pasa con respecto del tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, eso lo podemos ir deduciendo nada más analizando los datos. Por ejemplo, aquí me dio 0.35, pero con este valor, ¿cuánto me dio? ¿Punto qué? ¿60 y qué me dijeron? 0.65, es decir, va disminuyendo. ¿Sí? Aquí es más pequeño que este. Y fíjense cómo el tiempo está transcurriendo, está aumentando. Ustedes van a decir, pero estás haciendo con este. Bueno, pero es la tendencia en los datos. Aquí la tendencia en los datos es de que conforme pasa el tiempo va aumentando la altura de las olas conforme pasa el tiempo, ¿ve? Aquí no, tal vez aquí sí permanece constante, aquí aumentan un poquito, aquí aumentan un poco más, aquí más, cada vez más, y aquí ya son los valores máximos. Pero con respecto del tiempo va disminuyendo. La derivada aquí nos dio 0.35, aquí me dio 0.65 después de que un tiempo antes. Voy a hacerlo con este valor. Se supone que me debería de dar más grande que este, ¿están de acuerdo? ¿Para qué? Para que de esa forma yo deduzca que efectivamente esto va disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, entonces, ¿cómo sería? A ver, así rápidamente. 62 menos 54 son 8. 8 entre 10, 4 quintos, ¿no? Más, ahora por la izquierda, 47 menos 54, menos 7, ¿no? Menos 7 entre menos 10, menos 0.7, perdón, 0.7, 0.7, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 4 quintos más 0.7? 4 quintos más 0.7 entre 2 0.75. es más grande. Aquí me dio 0.75, aquí me dio 0.65 y aquí me dio 0.35. Conforme pasa el tiempo, va disminuyendo la altura de las olas. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. El inciso C dice: para los valores fijos de la velocidad, los valores parecen incrementarse en más pequeños y más pequeños incrementos, que fue lo que yo más o menos les comentaba. Nada más con que de la tabla vamos viendo cómo van cambiando, ¿sí o no? Los primeros son iguales, luego va aumentando un poquito, aumenta un poco más con respecto de la velocidad del viento, manteniendo constante la velocidad del viento, pero considerando el tiempo. Luego dice, de esta forma, la correspondiente tasa de cambio está cerca de cero conforme se incrementa. Lo hicimos, va disminuyendo. Entonces eso quiere decir que va disminuyendo hasta llegar a cero. ¿Sí? Bueno,
hace falta, tenemos que hacer algunos ejercicios de derivadas de forma gráfica, derivadas parciales. Sí, o sea, aquí vamos a ver el concepto de derivada parcial de forma gráfica en estos ejercicios. También vamos a sacar derivadas parciales de forma analítica, es decir, con la definición de la derivada parcial. Este ejercicio está bastante interesante. Bueno, el teorema de Clario también. Aquí ya, por ejemplo, derivada de orden superior de forma numérica, también está interesante eso. Más ejercicios aquí, luego vienen planos tangentes. Bueno, aquí es a lo que les comento. Todavía hace falta bastante de esta unidad, ¿sí? Hace falta bastantes cosas. Tenemos que ver derivada direccional, vector gradiente, luego hay que ver máximos y mínimos. Y ya se concluye para pasar a la siguiente unidad. Bueno,